Y vamos a ver lo que son la distribución muestral de diferencia de proporciones. Desde el mismo título, al marcar diferencia, nos está diciendo que va a haber una comparación. Para poder comparar, pues necesitamos mínimo dos informaciones, si no, no se puede dar esa diferencia, esa comparación de información. Y nos dice que tenemos dos poblaciones, la población 1 y la población 2, y respectivamente la proporción poblacional 1, P1, y la proporción poblacional 2, P2, y que P gorro 1 y P gorro 2 son las proporciones muestrales también respectivamente, ¿sí? De la población 1 generamos una muestra, ¿sí? Entonces me va a generar esa muestra una proporción muestral, P gorro 1, de la población 2 generamos una segunda muestra, una segunda muestra que se deriva de la población 2, y esa muestra nos va a generar una proporción poblacional, proporción muestral 2. ¿Sí? Bueno, entonces estas pegorritos son las proporciones muestrales, ¿sí? Que se desprenden de muestras tomadas de las poblaciones respectivamente, ¿sí? De la población 1, N1 y de la población 2, N2. Y entonces esa diferencia de proporciones se denota, ¿verdad? Como mu subíndice P gorro 1 menos P gorro 2, la media de la diferencia de proporciones muestrales. Y teniendo esa situación, para trabajar con ella, vamos a emplear estas fórmulas o expresiones, en donde la media de la diferencia de proporciones muestrales va a ser igual a la diferencia de la media de la proporción muestral 1 menos la media de la proporción muestral 2, y a su vez eso va a ser igual a la diferencia de la proporción poblacional 1 menos la proporción poblacional 2. La varianza de la diferencia de proporciones muestrales, ¿sí? Va a ser la suma de cocientes. Recuerden que la varianza, a final de cuentas, es una variación, una dispersión que hay de los datos con respecto al valor central. ¿Sí? En este caso, como tenemos dos poblaciones de las cuales vamos a generar respectivamente sus muestras, vamos a generar el total de la variabilidad que se tiene cuando se trabaja con las dos poblaciones, con las dos muestras generadas de esas poblaciones. Es por eso que se suman en la varianza, ¿sí? Entonces va a ser una suma de fracciones, ¿sí? En donde vamos a tener que es la proporción de éxito poblacional de la población 1 por la proporción de fracaso de la población 1 entre el tamaño de muestra derivado de esa población 1. Para el siguiente tenemos la proporción de éxito de la población 2 por la proporción de fracaso de la población 2 entre el tamaño de muestra generado de esa segunda población. Y bueno, la desviación de la diferencia de proporciones muestrales, recuerden que la desviación depende de la varianza, entonces no es más que la raíz de la varianza. Lo que está dentro del radical es la varianza, entonces le sacamos raíz a esa suma de fracciones. ¿Sí? Y en este caso, al hablar de proporciones, seguimos hablando de que el problema es binomial, ¿sí? Y se va a resolver por una normal. Entonces vamos a aplicar un factor de corrección por continuidad. Aquí, al ser dos poblaciones, al tener dos muestras, ese factor es ahora esta expresión. Y bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Voy a desplazar documento. Esas fórmulas vienen en su formulario, independientemente que aquí en el documento nuevamente se señalan, se indican. Desplazo documento y voy a hacer una división de pantalla. Bueno, y nos habla del problema del porcentaje de cerdos sanos sacrificados en cierto rastro es del 50%. Y la proporción, y la proporción de reses sanas sacrificadas es del 60%. Si ese rastro tiene 100
cerdos y 200 reses, determine la prueba de que la proporción de cerdos sanos sacrificados supere a la de reses sanas sacrificadas en tanto por ciento. Bueno, desde la misma redacción o desde los mismos datos que marca el problema, en los datos observemos que habla de porcentaje. ¿Sí? No en todos los temas nos dan porcentaje. En la media, de la media muestral no nos dieron porcentajes. ¿Sí? En la sumatoria total no nos dieron porcentaje, en suma o diferencia de medias no nos dan porcentaje. Entonces, desde que vemos ese tipo de datos, un porcentaje es una probabilidad, área, región, proporción, probabilidad o porcentaje son sinónimos, es una proporción. Desde ahí ya nos podemos dar cuenta que se trata de una proporción. Además de que la misma redacción lo ratifica, la proporción de reses sanas. Es una proporción. Y si nos vamos a la pregunta, determine la prueba de que la proporción. Es proporción. Nos dan dos informaciones, la asociada a los cerdos y la asociada a las reses. Cuando hay dos informaciones, es altamente probable que nos pida relacionarlas, trabajar con ambas. Y de los temas de distribución muestral, con la que podemos trabajar, ambas o es suma o diferencia de medias o diferencia de proporciones, dependiendo del tipo de datos, dependiendo de la pregunta. Pero aquí ya nos dice cuál suma o diferencia de medias está descartado. Entonces nos queda diferencia de proporciones. Además, en la pregunta sí nos dice que los cerdos, que la proporción de cerdos supere a la proporción de reses. Entonces sí es una diferencia de proporciones. ¿Sí? Recordemos que en estadística los mismos problemas, la misma redacción nos va a decir qué vamos a calcular y para quién vamos a trabajar. Vamos a calcular una probabilidad. ¿Para quién? Para la diferencia de proporciones muestrales. Entonces, del encabezado vamos a extraer los datos, vamos a abstraerlos matemáticamente y si lo vemos por columna, la primera columna es la asociada a cerdos y la segunda columna es la asociada a reses. En este caso, para distinguir la información, para saber cuándo es de cerdos y cuándo de reses, hacemos un subíndice, hacemos uso de un subíndice que puede ser una letra, una variable o un número. En este caso yo empleé números. Para los cerdos todo aquello que tenga subíndice 1 y para las reses todo aquello que tenga subíndice 2. Y en este caso, ¿verdad? Tenemos que hay un 50, ¿qué queremos observar? Las reses sanas, los cerdos sanos, todos los animales que sean sanos y que se sacrifican. Por lo tanto, aquellos que sean sanos va a tener que ver con el éxito, con lo que queremos observar. Y los datos que nos dan precisamente son de los sanos, es decir, este 50% habla de animales sanos, en este caso de cerdos sanos, y este 60% habla de animales sanos, en este caso de reses sanas. Entonces, la probabilidad de éxito se denota por P. Entonces, P1 es proporción de cerdos sanos sacrificados, proporción poblacional, equivale a 0.50. Y P2 es la proporción de reses sanas sacrificadas, la proporción poblacional de reses, que sería 0.60. En el texto, ¿verdad? Vienen las muestras. Tenemos 100 cerdos y 200 reses, entonces sería N1, 100 cerdos, N1, 100 cerdos, N2, 200 reses. Y esos son los datos que marca el encabezado antes de la pregunta. De ahí, con esa información, aquí se dedujo las probabilidades de fracaso respectivamente. Recordemos que P más Q son complementos. Si tenemos P, podemos conocer Q y viceversa. Si tenemos Q, podemos conocer P. Entonces, el último renglón no nos lo dan, pero se puede deducir, se puede generar ya con los datos que nos habían proporcionado. Y ahora sí nos vamos a la abstracción matemática de la pregunta. Entonces queremos una probabilidad, P de probabilidad, seguida de un paréntesis, y dentro del paréntesis indicamos lo que vamos a calcular o a generar. Queremos que los cerdos superen a las reses.
Los cerdos, ¿verdad? Tienen su índice 1. Entonces aquí pongo que la proporción muestral de cerdos dice supere es que sea más grande, sea mayor que las reses, que la proporción de reses, P gorrito, subíndice 2, que la proporción de reses muestrales, ¿verdad? ¿Qué tanto la va a superar? Nos dice que en un 5% o más de ese 5%. Un 5% igual al 5% o más del 5%. Entonces aquí va a ser mayor o igual al 5%, que en decimales sería 0.05. Con mucha imaginación, ese es un 0 y ese es un 5. De ahí, ya que tenemos, o sea, tal cual la pregunta, así nos quedaría, ¿sí? Vamos a pasar todas las variables de un solo lado de la desigualdad, en este caso del lado izquierdo, y lo que no tenga variables del lado derecho. Aquí esta P gorrito 2, que está positiva, pasa del otro lado negativa. Por lo tanto, nos va a quedar P gorrito 1 menos, con mucha imaginación, chicos, P gorrito 2, esto es mayor o igual a 0.05. Ahí ya tenemos despejadas nuestras variables y esto tiene que ver con lo que queremos calcular, lo que va dentro del paréntesis. ¿Sí? Y ahí ya tenemos ahora sí la abstracción matemática de nuestra pregunta. Recuerden que el problema es meramente binomial. Que lo vayamos a resolver por otro tema, eso es otra cosa. Pero al ser binomial sí influye, sí afecta, si lleva o no lleva la igualdad, si incluye o no incluye el extremo, ¿sí? En este caso, la redacción ya marca que es proporciones, calcula la proporción, resuélvelo por proporción. Entonces, vamos a aplicar proporciones, ¿sí? La normal resuelve un problema que es binomial. Recordando también que hay que aplicar un factor de corrección por continuidad, ¿sí? Porque una cuenta y la otra mide. Una trabaja con valores enteros y otra con todos los reales, tanto enteros como fraccionarios o decimales. Por eso aplicamos ese factor de corrección. En la división de pantalla de arriba voy a dejar los datos del encabezado, los datos que identificamos en la tablita. Y en la división de pantalla de abajo vamos a continuar con nuestro procedimiento. Entonces aquí tenemos el planteamiento original y se recomienda antes de efectuar el cambio de variable de aplicar el factor de corrección. En este caso, al ser mayor o igual, al incluir el extremo partiendo de ahí en adelante hacia arriba, ¿sí? El factor de corrección va restado, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos ya restado. Recuerden que el factor, como son dos proporciones, es diferente a cuando tenemos una proporción. Con dos proporciones, ustedes me ayudan. Nos decía que es 1 entre 2 que multiplica a N1 más N2, si era más, entre 2, ¿verdad? Tienen por ahí su formulario a la mano. Apóyenme, verifiquen que esté bien la fórmula, no vaya a explicarles algo diferente. Sí, está bien, profesora. Gracias, chicos, muy amable. Bueno, entonces lo que hacemos es sustituir. N1 aquí tenemos vale 100, N2 vale 200. Entonces, en la parte del denominador, 100 más 200 son 300. Entre 2 son 150. Por 2, que es el que está afuera, son 300. Entonces nos queda 1 entre 300, que si se dan cuenta es el que tenemos aquí indicado. ¿Sí? Ya sea que lo dejen indicado o al efectuar esa operación, que de todos modos hay que simplificar, hay que hacerla, me genera un nuevo valor de la diferencia de proporciones muestrales. Ese nuevo valor aquí está, es 0.0467. Con ese valor es con el que vamos a trabajar para el cambio de variable, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Es diferencia de proporciones muestrales. Trabajamos con muestras. Esas muestras o son normales o tienden a una distribución normal. Por lo tanto, esa probabilidad se genera a través de la normal. Hay que estandarizar, hay que efectuar cambio de variable a través de la fórmula general. Z es igual a X menos mu entre sigma. Esa fórmula se reexpresa en términos de la variable que estemos trabajando, que en este caso es una diferencia de
proporciones muestrales. Entonces tenemos la diferencia de proporciones muestrales, lo que está entre paréntesis, menos la media de la diferencia de proporciones muestrales entre la desviación de la diferencia de proporciones muestrales. Una vez que ya está Z reexpresada en términos de la variable a trabajar, visualizamos si tenemos toda la información que se requiere o bien si nos falta información, pues si es indispensable, tendremos que tener elementos para generarlo. Lo que está dentro del paréntesis, esa diferencia de proporciones muestrales, tiene que ver con el planteamiento, la abstracción matemática de la pregunta, la cual ahí hay valores, que son los valores que ahí se van a sustituir, lo cual es conocido. La media de la diferencia de proporciones muestrales y la desviación de la diferencia de proporciones muestrales, si ustedes observan, no son datos que de manera directa del problema. Ni la pregunta, ¿sí?, no la está proporcionando, pero es indispensable tenerlos. Entonces, quiere decir que los hemos de poder generar, ¿sí? Y hay fórmulas para obtenerlos, ¿sí? Esas fórmulas aquí apenas se aprecian, ¿sí? Son estas expresiones que tenemos aquí. Y si observamos esas fórmulas, para calcular cada uno de estos valores requerimos información que sí tenemos, información que sí nos da el problema. Por lo tanto, procedemos a sustituir y simplificar. Bueno, entonces tenemos la media de la diferencia de proporciones muestrales. Necesito la proporción poblacional 1, la de éxito, ¿sí?, que en la división de pantalla de arriba vemos que vale 0.5. Menos la proporción de éxito poblacional de la población 2, que en la división de pantalla de arriba vemos que vale 0.6. Operamos y esa diferencia nos queda menos 0.1. Después, la desviación de la diferencia de proporciones muestrales. Siguiendo nuestra formulita, es una suma, la raíz de una suma de fracciones. Entonces, necesitamos la probabilidad de éxito y de fracaso de la población 1, que en la división de pantalla de arriba se ve, y sería 0.5 por 0.5 entre el tamaño de muestra que se genera de la población 1, que en la división de pantalla de arriba se ve que esta es 100. Más, necesitamos ahora la probabilidad de éxito y de fracaso de la población 2, que en la división de pantalla de arriba se observa que es 0.6 y 0.4 entre el tamaño de muestra derivada de la población 2, que en la división de pantalla de arriba se ve que es 200. Entonces hacemos esa sustitución, simplificamos operaciones y esto nos queda 0.0608276. Y ahora sí ya tenemos todo lo necesario para poder efectuar el cambio de variable. Sí, bueno, en este caso ya vimos la aplicación del factor de corrección, ¿sí? Es recomendable antes de efectuar el cambio de variable para que no se nos pase, ¿verdad?, indicarlo por lo menos, ¿sí?, o aplicarlo directamente. Sí. Entonces aquí teníamos ya el factor de corrección. De hecho, nosotros ya habíamos hasta simplificado la operación, ¿verdad? Y con ese nuevo valor de la diferencia de Pegorro efectuamos el cambio de variable. Y aquí está nuevamente la fórmula de Z ya reexpresada o replanteada en términos de la diferencia de proporciones muestrales. Entonces la vamos a ir siguiendo. Pero para esto en la división de pantalla de arriba dejo los valores que acabamos de generar. Y vamos a ir sustituyendo. Entonces tenemos la diferencia de proporciones muestrales, lo que está dentro del paréntesis. El total de esa diferencia es nuestro valor, el nuevo valor que generamos cuando aplicamos el factor de corrección, 0.0467, que es el valor que tenemos aquí. Después nos dice, ¿verdad?, que queremos la media de la diferencia de proporciones muestrales, que en la división de pantalla de arriba podemos observar que es menos 0.1. Entonces aquí está el valor menos 0.1. Entre
entre la desviación de la diferencia de proporciones muestrales, que en la división de pantalla de arriba vemos que es 0.0608276, que es el valor que tenemos aquí. Por lo tanto, simplificamos y esto nos da 2.4128. Recordemos que Z siempre se aproxima a 2 decimales y el tercer decimal es de 5 hacia arriba, sube, si es de 4 hacia abajo se queda tal cual. En este caso se queda tal cual, es 2.41. Como hubo un cambio de variable, se va a indicar dentro de nuestro planteamiento, nuestro desarrollo. Entonces, en la división de pantalla de arriba dejo ese valor de Z que se generó y en la de abajo continuamos con nuestro procedimiento. Y permítanme porque se va a acabar la pila de la máquina. Listo, Jonas. Como hubo un cambio de variable, se va a indicar dentro de nuestro planteamiento. Phi, que equivale a la P de probabilidad, Z, que equivale a la diferencia de proporciones muestrales, ¿sí? 2.41, que equivale a 0.0467, y recuerden que al estandarizar la región ni se hace más grande, ni se hace más chica, ni tampoco es lo contrario. La región permanece constante, ¿sí? Una vez que ya efectuamos ese cambio de variable, que no es más que lo mismo reexpresado en términos de Z, verificamos, ¿sí?, que tengamos áreas a la izquierda. Un área menor o menor igual es directa. Si no tenemos ese tipo de áreas, hay que replantear, buscar otra forma de decir lo mismo haciendo uso de áreas a la izquierda. En este caso es un área mayor igual, hay que reexpresar y hay dos maneras de hacerlo, ya sea con propiedad de simetría o por complemento. En este caso apliqué complemento, ¿sí? Entonces, replanteamos por complemento, ¿sí?, a nuestro todo, a la probabilidad máxima, al área total bajo la curva, que es 1, le quitamos de 241 hacia atrás para que nos quede de 241 en adelante, ¿sí? El siguiente paso que está aquí en el documento, este de aquí, es el que se puede omitir o bien se sigue indicando. Y ya como lo tenemos en áreas a la izquierda, áreas menores, ya tomamos el valor de tablas. Este 1 lo seguimos arrastrando, es este 1 que tenemos aquí. Buscamos el valor asociado en tablas de Z de 2.41. Vamos de un valor sobre el eje a una probabilidad. Trabajamos con la acumulada. Buscamos en Z 2.41. Sobre ese renglón que se localizó, nos vamos a desplazar. El valor al ser positivo buscamos en phi de más Z. Y hacemos ese cruce, ¿verdad? Columna, renglón. Y tomamos el valor que a mí me da 0.9920. Por lo tanto, sustituyo, termino de operar y me queda 0.0080. Que sería el resultado final de la probabilidad y de lo que pide el problema. Esa probabilidad que obtuvimos ni es negativa ni es mayor de la unidad, por lo tanto suena lógico, suena coherente, aunque no es una garantía de que esté bien. Si además realizaron la representación gráfica, esa gráfica debe de coincidir con el resultado que se generó. ¿Dudas, preguntas? Sí, claro, Adrián. Ese es nuestro factor de corrección. Mira, aquí en esta parte se alcanza a apreciar. Es el factor de corrección que vamos a aplicar, ¿sí? En este caso, a este valor, ¿sí? Al valor de 0.05 le aplicamos el factor restado. ¿Cómo calculamos ese factor o ese 1 entre 300? Aquí lo tenemos, ¿sí? La formulita nos dice que es 1 entre
¿sí? Y viene ahí un denominador que es 2, que multiplica a su vez un cociente de suma de términos, ¿sí? Entonces, lo único que fuimos haciendo es ir sustituyendo. Si tenemos que N1, bueno, yo aquí ya no tengo los datos visibles, pero N1 valía 100. ¿Sí? Y N2 vale 200. Entonces, lo único que se hizo fue, 200 dije y puse otro valor. N2 vale 200. Bueno, entonces sustituimos, nos queda 1 entre 2, que va a multiplicar a N1, pero N1 vale 100, más N2, con mucha imaginación es 100, más N2, que vale 200, el total de esa suma entre 2. Y cuando simplificamos toda esa operación, es que surge ese 1 entre 300. ¿Sí, Adrián? ¿Sí eres la duda? De nada. ¿Alguna otra pregunta o duda, jóvenes? Creo que no, profesora. No, maestra. No, ¿verdad? Gracias, Benjamín. Gracias, No, compañero. maestra. Gracias. Bueno, y entonces, hasta este tema viene su evaluación, su primera evaluación. Por lo tanto, ya podemos fijar fecha de examen. ¿Sí? Entonces, déjenme sacar el calendario. Si ustedes tienen también uno a la mano para que me vayan siguiendo en las fechas. ¿Sí dejé de compartir pantalla? Creo que no, ¿verdad? No sé qué estaba haciendo, pero bueno, a ver. Entonces, vamos a ver las fechas. Tenemos clase martes y jueves. ¿Sí? El próximo jueves podríamos ver dudas, ¿sí? Ustedes ya cuentan con material para empezar a trabajar, para practicar lo que estamos viendo en clase. Tienen tanto los apuntes, los libros, el libro que llevamos de base que les dije que se puede descargar en PDF, viene ejemplo resuelto 1 o 2 por tema, y bueno, de ahí mismo sale el listado que yo les di de los propuestos a resolver, más los hipervínculos que están en la página de Megasinapsis. Entonces, tienen información para que ustedes puedan empezar a practicar y si hay alguna duda específica lo podemos ver el jueves. Desde luego, si no hay dudas, yo de todos modos sigo avanzando en los temas. El segundo parcial, sí, es un poquito más amplio que este primer parcial, ¿sí? Y bueno, el tercero es todavía más amplio que el primero y el segundo, ¿sí? Entonces, si hay dudas, atacamos las dudas y si no, entramos al tema nuevo. Y entonces el examen sería el próximo martes, que entonces estaríamos hablando que estamos a 16 de marzo, ¿es correcto? Ajá, el jueves 11 hacemos repaso, si es que hay dudas, si no, continuamos con los temas y lo voy a anotar, no sea que les vaya a querer hacer examen el día 11. Y entonces déjenme anotar, es la secuencia 1NM31. Voy, permítanme. 1NM31 y el examen es el martes, dijimos que es 16 de marzo. 16 de marzo. Sí, recuerden que para el día del examen voy a requerir una hoja impresa con su gota de agua y esa gota de agua es su número de boleta, es lo único que va impreso. Fuera de ahí, todo lo demás va a mano. En el lado superior derecho de la hoja, ¿sí? En el lado superior derecho van a colocar sus datos con tinta azul. Azul o cualquier color que no sea negro. ¿Sí? Su nombre empezando por apellido paterno, número de boleta, secuencia, fecha y firma. ¿Sí? Cada problema desde luego lo van a identificar. ¿Sí? Van a poner redacción y solución, redacción y solución. ¿Sí?
Y al final, ya que hayan terminado su examen, van a numerar las hojas, ¿sí? En este extremo. Si ocuparon 5 hojas, van a poner 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, hasta que lleguen a las 5 de 5. Si me están reportando una de 5, yo debo de encontrar 5 hojas. Si me están reportando 3, yo debo de encontrar 3 hojas, ¿sí? Una de 5, 2 de 5, 3 de 5, o según las hojas que hayan empleado. Una vez que ya tengan su examen, en el cual no van a omitir pasos, por muy obvios que estos sean, ¿sí? En su examen deben de estar sus operaciones. Van a hacer uso de la notación matemática correspondiente, ¿sí? Se va a escanear ese examen en un solo PDF. No, si ocuparon 5 hojas, no quiero 5 PDFs, uno por hoja, no. Es un solo PDF en el orden en que fueron resolviendo su examen, en el orden de la numeración, pues, que ustedes están trabajando sus hojas, ¿sí? Y al final del examen, primero va el examen, al final va su identificación oficial, ambas caras, ya sea la de la escuela o la del IFE, ¿sí? Y procuren escanearlo verticalmente, sobre todo si escriben vertical, porque de repente escriben vertical y el escaneo me viene horizontal y para calificar cuesta mucho trabajo, ¿sí? Por favor, ¿sí? Independientemente que el examen o que la plataforma que aplique les dé una calificación, esa calificación es tentativa, no es la definitiva. ¿Sí? Porque yo reviso las evidencias. Si la evidencia justifica lo que está en la plataforma, entonces se valida. Si su evidencia está pobre, ¿sí? O no hay evidencia, y ahí pues para avanzar a la siguiente pregunta le pusieron que era la A, independientemente que le hayan atinado a la respuesta correcta, como no hay evidencia que respalde, entonces no será validada como buena, ¿sí? Entonces me enfoco a las evidencias. Por eso digo, si la plataforma, depende de qué plataforma ocupa, si es esa que les digo, que les da una calificación, esa es tentativa más no definitiva, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta o duda, chicos, chicas? Profesora, en cuanto a lo del escáner, mi escáner es algo lento. De hecho, también tuve los mismos problemas por lo mismo el semestre pasado, de que, de hecho, en contabilidad de costos que recursé, me cancelaron una vez el examen porque no lo entregué a tiempo, porque mi examen, bueno, bueno, mi escáner es muy lento. Sí, entiendo esa parte. Ahí sí te pediría que midieras tus tiempos. Bueno, si practicas, ¿sí? Eso te va a ayudar a tener más agilidad a la hora de resolver los problemas, ¿sí? Y más precisión también, porque lo estás practicando, ¿sí? En este caso, nuestra clase del martes es de 2 horas y media. Normalmente el examen dura 2 horas, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que dejamos las 2 horas y media, entonces sí tienes que contemplar terminar unos 10 minutitos antes, más la tolerancia que yo doy, pues tengas alrededor de 20 minutos, o sea, 10 antes y 10 que yo te doy después, tengas una tolerancia de 20 minutos para poder escanear, o si puedes terminar un poquito antes, sería mejor. Ahí sí que midieras tus tiempos. Y no, bueno, no solamente tú, sino en general, todos midieran sus tiempos, ¿sí? Y aquí te están sugiriendo, ¿sí? Te están sugiriendo, creo que es tu tocayo, no es cierto, es Roberto, que uses la aplicación NotBlock, que tiene la misma calidad que un escáner. Y desde luego supongo que es mucho más rápido. ¿Sí, Rodrigo? Sí, gracias. Y también nos dice Benjamín que hay una que se llama Simple Scan, igual también las fotos y de buena calidad. Entonces, esa podría ser otra opción. ¿Sí? Si tu escáner es de esos manuales, pues a lo mejor a través con el celular y la aplicación, ¿verdad? Pudieses escanear un poquito más rápido. Profesora, yo tengo otra pregunta. Adelante. Se va a terminar la sesión, ¿eh? En cualquier momento. Creo que quedan como 5 minutos, pero de mientras podemos seguir platicando y si no nos volvemos a conectar. Adelante. Ah, sí, solamente la boleta tiene que ir impresa en cada una de las hojas que usemos o solo en la primera. En cada hoja que se ocupe. Tiene que ir impresa, ¿verdad? Impresa. Yes. Ok, gracias. Sí, de nada. Dijo número de boleta, ¿verdad? Así es, la gota de agua es número de boleta. Sí, Así es. gracias. De nada, Jesús. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, profesora, eh,
Miguel, adelante. Bueno, yo trabajo después de su clase, empiezo a trabajar. Entonces, ¿va a empezar exactamente el examen a las 9 o a las, o un poco después? Bueno, digo, para contemplar los tiempos. Sí, les comentaba que el examen está propuesto para 2 horas. La clase es de 2 horas y media. Dado caso, normalmente acuérdate que la clase empezamos 10, 15 minutos después. Sería la misma tolerancia para el examen. Ok, Y voy a procurar estar puntual, pero en dado caso no pasa de ese tiempo, ¿sí? Para el examen. Y en teoría, como son 2 horas, pues habría margen de holgura tanto para empezar un poquito después como para que pudiesen subir su evidencia dentro del horario de la clase. ¿Sí, vale, Miguel? sí, 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 es que nada más es mi duda para cuando suba el examen, es mi única preocupación. Pero bueno, gracias. De acuerdo, sí, no, no te preocupes, voy a procurar conectarme a la hora, ¿sí? Por aquí también nos dice Jonathan Giovanni en el chat que Adobe Scan también es una buena opción para convertir a PDF. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta o duda en relación a los temas que estamos viendo, el tema que vimos hoy o al examen? Profesor, solamente para decirle si me podía quedar con usted a solas al terminar la clase para platicar de algo. Claro que sí, Oliver, Ah, claro ok, que sí. Si se termina la sesión, acuérdate, nos volvemos a conectar con el mismo link, por ok, favor. gracias. Profesor, entonces, perdón, Adelante, Iván, dime. para ver todos los temas que hemos estado viendo, eso lo podemos encontrar en Megasinapsis, ¿verdad? Ya están los archivos subidos, ya tiene días, inclusive este último que estuvimos trabajando ya también está. La cuestión, a ver si nos da tiempo, nos quedan creo 2 minutos. Ok, es que de hecho sí lo busqué, pero no sé si está en curso Pizza o en unidad de aprendizaje. En los dos. ¿Los dos están? Ok, Bueno, a ver, aquí estoy en la página de Megasinapsis, me voy a curso Subpixa, en este caso es la de Ingeniería Informática, ¿no? N. ok. Le doy ahí y aquí viene primera parte, aquí vemos datos agrupados y no agrupados, con lo que iniciamos este curso. Y esta segunda parte que estamos viendo de distribuciones, acá no sé si alcanza a ver la manita, el cursor, dice parte 2. Ah, ok. Ese es el que ahorita estamos trabajando, ¿sí? Sí, está bien. Aquí vienen algunos otros ejercicios resueltos de datos agrupados. Estos no los vimos en clase, pero son ejemplos resueltos, ¿sí? Aquí donde está la manita. Y a un lado aquí dice ejercicios Walpur. Es el listado de ejercicios del libro que llevamos de base para quien guste practicar, ¿sí? Sí, maestra, gracias. Y en estos documentos que dice primera parte y segunda parte, los remonta a estadística, unidad de aprendizaje, estadística UA, y a la unidad 1, estadística descriptiva y distribuciones muestrales, y ahí vienen varios, ¿cómo se dice? Varios, como grupitos de videos, ¿sí? Del video 1 al 8, del video 9 al 16, del video tal al tal. Ahí, a esos videos son a los que los va a ir remontando el archivo, ¿sí? Vale, gracias, profesora. Y el formulario que antes estaba en su grupo, ahora está aquí en estadística UA, acá en la división de pantalla de abajo, en lo blanco, aquí dice formulario de estadística, correspondiente a esa primera unidad. Ahí está el formulario ahora, nada más se reubicó ese. Fue el único que se movió del lugar. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Dónde nos comentó que podíamos encontrar ejercicios? Disculpe. ¿Ejercicios para resolver? ¿O qué tipo de ejercicios, Miranda? Sí, bueno, como para estar checando, igual para estar estudiando. Para estar estudiando, bueno, en los archivos que son de la parte de clase, que están ahí en UPIXA, en cursos UPIXA, el libro que llevamos de base, ¿sí? Vienen ejemplos resueltos, 1 o 2 por tema, ¿sí? Este lo pueden descargar en PDF, ¿sí?
Bien. Bueno, no sé si ya se conectó el chico que estaba preguntando. Si no, pues ahí le informan. Y no me acuerdo bien quién era. Sí, ya estoy conectado. Ah, de acuerdo, anda. Ok. Te decía que el libro que llevamos de base, que es el Walpur, o si tienen este libro que trabajaron bueno, la mayoría de los maestros en probabilidad llevamos este libro en la materia de prueba, ¿sí? La mayoría. Si tienen este, lo pueden conseguir. Aquí viene prueba y estadística, así como en el Walpur, en el que llevamos de base. Entonces, aquí también vienen ejercicios resueltos, ejemplos resueltos, ¿sí? Más los tutoriales de YouTube, los hipervínculos, ¿sí? Algunos son de ejercicios resueltos, uno que otro es de teoría. ¿Sí? Igual algún otro libro que tengan físicamente o que encuentren en internet también les puede servir, ¿sí? O algún otro tutorial de YouTube, aunque no sea de los que están en la página de Megasinapsis. Ok, gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra pregunta o duda, chicos, chicas? ¿Jóvenes? Profesora, creo que ya No, no. no, maestra. Sí. ¿Ustedes tampoco lo escuchan? Se No, trabó. creo que se trabó. Entró o se salió.
Listos, chicos, ya estamos nuevamente conectados. Creo que mi internet fue el que falló, me sacó o algo pasó, pero desaparecí de de la sesión. No se preocupe, maestro. Ok, bueno, gracias. Pues básicamente ya estábamos viendo algunas dudas que tuvieran sobre la evaluación, sobre los temas, ¿sí? Ustedes díganme. No. Ya no hay dudas. Bueno, nos queda media hora, una de dos. O terminamos aquí la clase y hasta el jueves que tenemos clase nuevamente retomamos. Sí, repito, si hay dudas las vemos y si no yo continúo con los temas. O intentamos ahorita hacer un ejercicio más, como ustedes me indiquen. Sí, profesora, un ejercicio más. Un ejercicio más, de acuerdo. Entonces déjenme abrir un archivo en lo que sus compañeros se van integrando a la sala de espera. Entonces permítanme un momento, voy a abrir un archivo para trabajar un ejercicio más. Nada más que hoy, déjenme ver si está conectado, sí. Listo, ya tengo el archivo, ya se está abriendo y ahorita ya comparto y sobre eso vamos a trabajar. Ahora, ¿sobre qué tema quieren que trabajemos el ejercicio? Distribuciones muestrales o algún otro tema que en caso de que sea distribuciones de que a su vez subtema, ¿para qué variable? Chicos, ¿sí me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Yo ya no escucho nada. Sí, profesora. Gracias. Sí, maestra. Gracias, gracias. Bueno, entonces, ¿sobre qué tema quieren que trabajemos el ejercicio? Ya tengo el archivo abierto. Del que venga en el examen más difícil, yo diría. Híjole, pues yo siento que los temas están sencillos. Pues yo digo que veamos uno de distribuciones muestrales.
Y a ver, vamos a jugar aquí. Había uno de una cereza, a ver, déjame ver si lo encuentro. Si no, pues el primero que aparezca. Es que todavía estoy en datos agrupados y no agrupados. Aparece uno del total. A ver, pues si quieren vamos a hacer este del total, a ver. Entonces voy a compartir pantalla. A ver, vamos a trabajar este ejercicio, es del libro que llevamos de base, es la página 241, el ejercicio 8.24. Y en este caso el ejercicio habla de que cierta máquina fabrica resistencias eléctricas y que esas resistencias tienen una media de 40 ohms y una desviación estándar de 2 ohms. Y de ahí viene un primer inciso que nos dice cuál es la probabilidad de que una muestra de 36 de estas resistencias tenga una resistencia combinada de más de 1458 ohms. De acuerdo a la misma redacción, nos pide una probabilidad de que la muestra, la combinación de sus elementos, ¿sí?, el total de la resistencia de los 36 elementos de todos sea más de esta cantidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a calcular? Una probabilidad. ¿Para quién? Para la sumatoria o total. ¿Sí? Aquí la palabra clave es combinada. ¿Sí? No lo dice textualmente, o sea, no dice con todas las letras de la palabra total o sumatoria, sino que la combinación de todos estos elementos, de toda la muestra de cada uno de esos elementos de los 36, sea mayor a 1458 ohms. Aparte también por la cantidad, por los valores que se manejan, ¿sí? Aquí habla de un total, a diferencia de que este es de un promedio, ¿sí?, que las cantidades son más pequeñas. Bueno, entonces extraemos del encabezado los datos, ¿sí? Y dentro del encabezado, en realidad los datos que tenemos es el de la media, ¿sí?, y el de la desviación estándar, que en el encabezado no marca si es de una población o una muestra. Está muy general. Cuando nos vamos a la pregunta, habla ya de una muestra. Entonces, quiere decir que lo anterior no es muestral, es poblacional. Entonces, esa media de 40 ohms es media poblacional. Mu vale los 40 ohms. Y esa desviación que marca de 2 ohms es poblacional. Esa desviación va a ser de 2 ohms. De ahí nos vamos a la pregunta. En la pregunta nos agregan el tamaño de muestra. Recuerden que el encabezado afecta a todos los incisos, pero cada inciso puede adicionar, agregar o modificar condiciones, datos o características. En este caso, N, tamaño de muestra, N minúscula. Pero aquí no, ahí dice que es 36. Bueno, no sé si me equivoqué aquí en los datos o ahí, pero ahorita vamos a corregir la 36. Sí, habría que remontarnos a la fuente, al libro. ¿Sí? Bueno, N vale 36. Vamos a ver si es cierto que vale 36. Y nos vamos ahora sí a la abstracción matemática de la pregunta. ¿Qué es lo que queremos? ¿Verdad? Una probabilidad. Entonces, P de probabilidad seguida de un paréntesis y dentro del paréntesis vamos a indicar lo que vamos a calcular. Y queremos que esa sumatoria total sea mayor, sea más de 1458 ohms. Entonces, mayor que a 1458. En este caso, tanto la pregunta está en ohms como los datos están en ohms, están en las mismas unidades de medida. Bueno, voy a desplazar documento en la división de pantalla de arriba. Voy a dejar indicados los datos. Ya me pasé.
y en la de abajo vamos a continuar con nuestro procedimiento. En este caso, como vamos a trabajar sobre la muestra, sí, el total, pero de la muestra, enfocándonos a una muestra, esa muestra, o sea, no importa qué comportamiento tenga la población, por el hecho de trabajar con las muestras, esas muestras o son normales o tienden a una distribución normal. Entonces, hay que estandarizar. Hay que efectuar un cambio de variable a través de nuestra fórmula general. Esa fórmula general, ¿verdad? Sabemos que es Z es igual a X menos mu entre sigma, y esa fórmula la replanteamos o la reexpresamos en términos de la variable que estemos trabajando, que en este caso al ser sumatorio total nos quedaría Z, el total, menos la media del total entre la desviación del total. De ahí vemos si tenemos toda la información para sustituir o nos falta información. Si nos falta, quiere decir que la hemos de poder generar. Y en este caso, este total tiene que ver con la abstracción matemática de lo que estamos buscando, con nuestra pregunta, con el valor que ahí tenemos determinado o establecido, por lo tanto es conocido, ¿sí? Esta T es conocida. Pero lo que es la media del total y la desviación del total no es un dato que de manera directa nos dé el problema ni el inciso. Sin embargo, necesitamos esa información. Por lo tanto, quiere decir que la hemos de poder generar y para ello hay fórmulas específicas. Nos vamos a la sumatoria total y aquí están las fórmulas. Para generar esos valores que nos hacían falta, ¿sí?, se requiere información poblacional, información que sí tenemos. Por lo tanto, sustituimos y simplificamos. Entonces, tendríamos que la media del total es la media poblacional, que en la división de pantalla de arriba se ve que es de 40. Sí, por el tamaño de muestra, que en la división de pantalla de arriba se ve que es de 36. Y simplificamos la operación y esto da 1440 ohms, todo está en la misma unidad de medida. Para la desviación del total, siguiendo la fórmula, nos dice que es la raíz del tamaño de muestra, pero la muestra en la división de pantalla de arriba se ve que es 36, y la desviación poblacional, que en la división de pantalla de arriba se ve que es 2, y esto nos da 12. ¿Sí? Una vez que ya tenemos esa información, ahora sí todo para el cambio de variable es conocido, pues entonces procedemos a la sustitución. Entonces ahí pusimos ya nuevamente la fórmula y vamos a irla siguiendo. Entonces tenemos, ¿verdad?, que de acuerdo a la expresión, tenemos que es el total, que ese sería, voy a desplazar documento. Bueno, a ver, arriba lo desplazo y ahorita abajo continúo. Que tenemos aquí ya nuestro planteamiento original. Lo voy a meter aquí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el total, vale 1458 menos la media del total. En la división de pantalla de arriba desplazo para que los valores que acabamos de calcular sean visibles. ¿Sí? La media del total, ahí vemos que es de 1440. ¿Sí? Entre la desviación del total. ¿Sí? Que en la división de pantalla de arriba vemos que esa desviación es de 12. ¿Sí? Simplificamos la operación. No sé por qué no me lo deja adentro. Ahí está. Y eso nos queda 1.5. ¿Sí? Me parece que da exacto. ¿Sí? Y si no, recuerden que aproximamos a 2 decimales.
Como hubo un cambio de variable, se va a indicar dentro de nuestro planteamiento. Esto es igual, ahora déjame ver si encuentro a la phi. Bueno, se parece a esta, pero no es precisamente esa. Phi, sí, phi que equivale a la P de probabilidad, Z que equivale a la T. La región nos dice que es mayor que, la región permanece constante, y finalmente 1.5, ¿verdad? Que equivale a 1458. Como ya está en términos de Z, el siguiente paso es verificar que tengamos áreas a la izquierda, un área menor o menor igual, si no hay que replantear. Nosotros no tenemos áreas a la izquierda, entonces replanteamos, y hay dos maneras, con propiedad de simetría o por complemento. ¿Cómo quieren que lo hagamos? Por complemento. Por complemento, gracias. Entonces va a ser 1 menos, y volvemos a poner nuestro simbolito de phi, 1 menos phi de Z, ¿sí? Menor o igual a 1.5, ¿sí? De ahí, el siguiente paso que voy a poner es el que les decía que podemos omitir, entonces igual y ya no lo ponen o lo indican, ¿sí? Entonces sería 1 menos phi de 1.5, y ahora sí sería tomar el valor de tablas. El 1 ya lo veníamos arrastrando y buscamos unos 5 en tablas. Como vamos de un valor sobre el eje a una probabilidad, trabajamos con la acumulada. Y bueno, aquí se supone que da .9332, pero ustedes igual verifiquen si ese valor Profesora, perdón. Y adelante, Oliver. ¿Esa Q es de phi o es Q? No, este de aquí no le hagas caso, lo voy a eliminar. Listo. Es No, phi. esta de aquí abajo. Esa. No le hagas caso, debe de ser Q. Digo, debe de ser phi. Ah, ok, profesora. Ahorita la cambiamos. Debe de ser phi. Ahí está, phi. Sí, pero bueno, aquí yo estoy poniendo nuevamente el procedimiento porque de hecho ahí hay pasos omitidos, entonces aquí ya queda completito. ¿Sí? Entonces decíamos que buscamos el valor en tablas, si ustedes verifiquen, si no hay error, bueno, sustituimos ese valor, el asociado 1.5 da .9332, y finalmente, ¿verdad? Terminamos de efectuar la operación, en este caso la diferencia, y eso da .0668, que sería el resultado final de ese inciso. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Gracias. Bueno, entonces, aparentemente había un inciso B, lo que sí ya no nos va a dar tiempo de abarcar el B. Déjenme ver si es cierto que había un B o un... No, no hay B, se supone que nada más trae inciso A. Ah, bueno, entonces ahí concluye nuestro ejercicio. ¿Sí? Esto de acá no le hagan ahorita caso, nos vamos a darle espacio para que no los confunda. Ahí está ya. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas con respecto al ejercicio. Este ejercicio viene en el Walpur. ¿Sí? No es de los ejercicios resueltos, es de la lista de ejercicios propuestos. Voy a remontarme para quien quiera la referencia. ¿Sí? Es de la página 241, el ejercicio 824. Y bueno, aquí no hay inciso, aquí es única pregunta. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? No, profesora. Si se dan cuenta, está muy sencillo, de acuerdo. Si se dan cuenta, está sencillo en sí la materia, ¿sí? Que bueno, abarca varios temas. Profesora, una pregunta. Adelante, Rodrigo, dime. Las fórmulas que se usan aquí son de la media de la sumatoria, ¿verdad? No son de los otros, ¿verdad? Son sumatorio total, es el mismo tema. Ok, gracias. Solo para que esto luego me confundan los formularios. Luego utilizo fórmulas que no van. Ok, vamos a revisarla de todos modos si gustas, o no sé si le tomaste aquí una fotito, una captura de pantalla. Esta la vamos a revisar ahorita en el formulario. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ya tomaste nota, Rodrigo? Sí, gracias. Okay. Dejo de compartir pantalla, me voy a ir a la página de Megasinapsis, que es donde tenemos el formulario, pero ahora ¿dónde quedó? Acá está Megasinapsis. ¿Sí? En estadística UA, unidad de aprendizaje, en la unidad 1, estadística descriptiva y distribución muestral, donde vienen los bloques de los videos, ¿sí? Abajo en la división de pantalla, ahí dice formulario de estadística descriptiva y distribución muestral. Lo abrimos y aquí están las fórmulas. Y vamos a buscar la que queremos, que es la de la sumatoria o total. Aquí está. Gracias, Adrián. Aquí están. ¿Sí?
Acuérdense que S o T es lo mismo. Yo no encontré la simbología como se las mostré a mano alzada, pero bueno, la más parecida es una T normal y la más parecida es una S normal. O bien en el apunte, en el que estábamos viendo en la clase de hoy, el que ese está en curso Supixa, parte 2, ahí vienen las fórmulas, ¿sí? Ahorita dejo de compartir esta partecita de aquí, ahora me voy a ir al de curso Supixa. Ay, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Y nos vamos a curso Supixa, en la de Ingeniería en Informática. Y aquí en parte 2, este es el que hemos estado trabajando estas últimas clases. Y de ahí, lo que sí no sé en qué página, pero ahorita lo encontramos. ¿Esta es parte 2? No vi cuál abrí, chicos. Y aquí no leo el título. Sí, es parte 2 porque es teorema del límite central. Ok. Entonces, aquí vienen. Es la página 6. 6, Rodrigo. ¿Sí? Aquí está. Bueno, aquí no puedo subrayar. Aquí puedo nada más encerrar el lapicito. Aquí están. Estas son las que estamos trabajando. Gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra pregunta o duda, chicos? No, profesora. No, profesora. Entonces dejamos el día de hoy hasta aquí, ¿sí? Nos vemos, chicos. Gracias por asistir a la clase. Gracias por su paciencia. Cuídense mucho. Que tengan un excelente día. Gracias, Gracias, profesora. Que tengan un buen día. Igualmente, muy amables. Cuídense mucho. Gracias, profesora, igualmente. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, gracias. Igualmente. ¿Había un chico que quería hablar conmigo? Sí, yo, profesora. Oliver, de acuerdo, no te vayas. Sí. Bye, chicos. Hasta luego, que estén bien. De este grupo es